tendencias en la sociedad y sobre todo en los jóvenes que tienen que ver con Twitter y la comunicación política. Bueno, estos son los temas, Van der Kooi. Sí, señor. Vamos a hablar con Graciela Camaño. Vamos, acá estamos. ¿Cómo le va, diputada? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar, Por favor. Se hizo famosa sin querer. Digo famosa, no respetada, ¿Y ahora qué hacemos con eso? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue la vida parlamentaria? ¿Qué pasó desde aquel día del incidente con Kunkel para acá? Con sus pares, con su presencia en el Congreso. Digo, ¿cómo lo vivió? No, en realidad yo tuve la suerte de haber demostrado trabajo durante toda mi vida parlamentaria y de ser reconocida por mis pares en el momento en que quizás más necesité el apoyo, ¿no es cierto? El episodio es eso, es un episodio que yo lo disculpé públicamente porque entendía que así debía ser, que tenía sus antecedentes y que preferiría pasar la página. Claro, claro que sí. Diputada, ¿cuál es el balance que hace usted virtualmente el año parlamentario cerrado? Sí. ¿Qué balance estaría haciendo usted teniendo en cuenta que después del fallecimiento de Néstor Kirchner y sobre todo cuando se incorpora a la discusión del presupuesto, pareciera que la oposición vuelve a un estado casi pre-2009, ¿no? Digo, en términos de fragmentación, de disolución, de peleas. Sí, a ver, yo no le voy a hacer un análisis netamente legislativo, porque en términos legislativos, si los medimos por la cantidad de leyes que sacamos, primero tenemos que considerar que el Senado no tuvo la movilidad que tuvo diputados y que por lo tanto en Senado la oposición no tenía ni siquiera el quórum, o sea, no tenía el número. En diputados la situación era diferente porque el conjunto de la oposición de alguna manera tenía la posibilidad de conseguir el número. ¿Por qué le digo que no voy a hacer un análisis legislativo? Bueno, porque en términos legislativos usted puede medir la calidad por la calidad de las leyes o por la cantidad de las leyes que saca. Hay países del mundo en los que esto no es una gran preocupación. Los legisladores no legislan en grandes cantidades. Cuanto menos legislan, es mejor. En esos términos convengamos que nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo y hemos logrado algunos pasos muy importantes en diputados que lamentablemente no se pueden traducir en el Senado por este problema que le apunto de la falta del número. Pero me parece que acá hay un análisis político que es erróneo porque, a ver, es cierto que hay una disputa interna, es cierto que tenemos una elección el próximo año y es cierto que esto de alguna manera nos lleva a algunos encontronazos que a veces se dimensionan mucho más grandes de lo que realmente son. Pero hay una realidad que no la podemos negar ninguno de los que estamos allí adentro, que es que hemos hecho un aprendizaje de convivencia espectacular. Entre los opositores, dice usted. Entre todos los legisladores de la oposición. De los diferentes partidos políticos y estando y reconociéndonos en las antípodas de algunos colegas que tienen una determinada ideología. Más allá de eso, me parece que este aprendizaje de convivencia es un aprendizaje que en el futuro nos va a servir mucho. Me parece que nos va a servir a establecer en serio el diálogo parlamentario, que lamentablemente nosotros hoy lo tenemos absolutamente roto con el oficialismo por vocación del oficialismo. Discúlpeme, diputada, ¿cuándo es ese futuro? ¿Cuándo cree usted que 2011, llegue ese futuro? Ya el año que viene. Totalmente. Aún con el oficialismo, el próximo año, la oposición. 2011 no. Después del 10 de diciembre desde el 2011 nosotros vamos a tener un nuevo gobierno en la Argentina y nosotros como oposición hemos hecho un aprendizaje de diálogo que para mí es sumamente interesante. Y me parece que esto nos va a dar la posibilidad de transitar un nuevo gobierno de una manera diferente. Ahora, de pronto, perdón, puede ocurrir que ustedes de oposición pasen a ser oficialismo. Precisamente para eso va a servir este aprendizaje que nosotros hemos hecho. Y no nos olvidemos que de alguna manera en el Congreso están las grandes figuras de la oposición, o casi todas, que son candidatos incluso. O sea que yo soy optimista en cuanto al balance desde el punto de vista político. Y no soy tan pesimista
desde el punto de vista legislativo, porque hemos avanzado en alguna legislación donde francamente hubo que poner en juego la capacidad de negociación y la capacidad de a veces rescindir posiciones para poder lograr dictámenes y lograr acuerdos, ¿no? Así que no soy tan pesimista con el balance que tenemos. Obviamente la inquietud de la gente y la enorme lupa que hoy tiene el Congreso de la Nación da una visión que es parcialmente cierta. Ahora, usted cuando, si usted dijera, bueno, nosotros teníamos al 29, o después del triunfo electoral, determinadas expectativas, al final del recorrido, ¿las han cumplido? ¿No las han cumplido? Nos quedaron algunas pendientes, nos quedaron algunas pendientes, pero muchas de las, en diputados siempre, ¿no? Sí, sí, claro. Muchas de las cuestiones institucionales que nos planteamos, como legislación a tratar y a trabajar, a acordar entre nosotros. El proceso de acuerdo entre nosotros ha sido un proceso arduo, no ha sido fácil, no es un proceso sencillo, pero me parece que dirigentes de diferentes ideologías tengan la capacidad de sentarse y acordar dictámenes en torno, por ejemplo, a temas tales como el Consejo de la Magistratura, que fue uno de los temas en donde nos costó muchísimo trabajo acercar posiciones. Me parece que es indicativo de una dirigencia que mira al país y a la manera de hacer política de otra manera. Diputado, usted entra a la política, por lo menos se hace conocida en la política, viniendo del mundo sindical de algún modo y del mundo del derecho laboral, ¿verdad? Fue ministra de Trabajo en la presidencia de Eduardo Duhalde. ¿Cómo ve ahora este llamado, un poco genérico, pero un llamado al fin, del gobierno y de la presidenta a la CGT y a los empresarios para que se busque alguna forma de acuerdo de aquí para adelante? Me da la impresión de que lo que se pretende con el acuerdo es establecer parámetros en torno a los incrementos salariales que vienen. De marzo en adelante. En función, exactamente, en función de todo el proceso de inflación que hubo desde los últimos acuerdos, ¿no? ¿Puede funcionar? No, porque hay mucha gente afuera. ¿Cómo es eso? Mucha gente fuera del acuerdo, dice usted. Obvio. Por parte de los dirigentes sindicales y de los gremios, hay muchos gremios que no participan de esa invitación que hizo la presidenta. Así que me parece que va a ser poco representativo quienes con el sello de la CGT se vayan a sentar en el acuerdo. Ahora, diputada, usted, además, diputada, mujer, digo, usted, después del fallecimiento de Néstor Kirchner, ¿usted ha notado algún tipo de cambio en el clima político? ¿Ve a la presidenta diferente de lo que la veía antes del fallecimiento? Digo, se lo pregunto desde su rol de política y desde su género femenino. Yo lo que le quiero dejar bien en claro es que yo siento un profundo respeto por la presidenta en este momento. No tengo ninguna duda respecto a su dolor. Me parece que está viviendo realmente una situación muy difícil. Yo fui colega de la doctora Kirchner y a mí me consta que ella tenía una familia y es muy duro para una mujer que el hombre de la familia no esté, es muy duro. Y de alguna manera comprendo sus quebrantos, para mí son reales. No dudo de su dolor para nada y además en una situación tan difícil y sin posibilidades de hacer el luto, ¿no? Que yo digo es una cuestión biológica el luto, es necesario, la muerte va acompañada siempre por el luto y ella no está en condiciones de darse el lujo, entre comillas, de poder llorar a su compañero de toda la vida, es muy duro. Y la relación entre los políticos, en la política, en la Cámara de Diputados, ¿usted ha visto algún cambio? Que era parte de lo que preguntaba Eduardo. Hay una especie de, digamos, un estado de llevemos las cosas con cierta calma porque es un momento particular, no solo para el gobierno, sino para todo el oficialismo y de algún modo para la política en su conjunto. Yo creo que a algunos legisladores sí les impactó muy fuerte la situación, a otros creo que no.
La verdad es que el mundo sigue andando, la verdad es que nosotros necesitamos tener respuestas y la verdad es que más allá del respeto y más allá de la consideración y de aceptar de que está pasando por un trance muy difícil, no es menos cierto que la responsabilidad que tiene lleva a que nosotros con el dolor ese digamos, bueno, las cosas que están bien y las que están mal siguen estando mal. Okay. ¿Usted quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires? Sí, algún día en mi vida.